los que se van conectando a través de las redes sociales. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, pedimos que tú hables a nuestro corazón, que tú quites todo tipo de estorbo, de en medio, de distracción, que cualquier situación que esté ocupando espacio en nuestra mente, Señor, sea puesta en tus manos y nada se interponga entre tu palabra y nosotros, Señor, que tú reprendas todo tipo de opresión y sea únicamente tu presencia, tu Espíritu Santo moviéndote en medio de nosotros, hablándonos, dándonos no solamente entendimiento, sino la convicción y el poder para poner en práctica tu palabra y ser hacedores y no solamente oidores. Te necesitamos, Señor, y clamamos para que tú nos ayudes a ser más como tú. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a ver hoy un mensaje que voy a dividir, no sé si en primera, segunda y quizás esta tercera parte, una miniserie muy importante porque hemos visto en consejerías recientes pues cuántas personas de forma individual o como familia están pasando tiempos muy complicados en sus finanzas. Les quiero adelantar haciendo un paréntesis que ahora que estemos en el nuevo lugar de reunión, platicamos el pastor Josh y yo en la semana, y durante un buen tiempo estaremos compartiendo los domingos mensajes familiares. Iniciaremos una serie donde habrán consejos prácticos porque vemos también muchas familias en conflicto, entonces que tú puedas ir a recibir una palabra basada en la Biblia, que pueda ayudarte, que puedas llevar también invitados y que pueda ser de bendición. Y durante varios domingos estaremos todos reunidos, los teens también estarán con nosotros porque será, repito, para toda la familia. Entonces, regresando al punto, ¿verdad? Vemos dentro de esa problemática muchas familias con problemas económicos, con crisis, que a veces son una prueba, que a veces tienen un propósito. Hemos visto cómo Dios a través de la adversidad a veces cambia nuestra dirección, pero no siempre es así. Y desafortunadamente los temas que tienen que ver con finanzas son de los temas más maltratados en el cristianismo moderno, porque nos vamos a polos opuestos. Tienes por una parte la teología de la prosperidad, digamos la pseudoteología, ¿verdad? Porque es una distorsión de la palabra, donde todo es dinero, 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 y Dios quiere que todos sean ricos, y si te está yendo mal es porque estás en maldición, y manipulan, ¿verdad? O porque no te has mochado, y porque tienen que pasar aquí a dar tanto los de este grupo, y para que el Señor te bendiga, y esta es una aberración total. Pero a veces, por causa de esta aberración, nos vamos al otro extremo de no tratar el tema. Entonces mucha gente a veces no sabe por qué está metida en una situación complicada y piensan, ¿verdad? Es que si me está yendo mal, seguramente estoy bajo maldición. O no, no estoy bajo maldición, pero no debe de irme mal porque acá me dijeron que al cristiano le tiene que ir bien. Entonces se vuelve un caos en nuestra mente, una confusión por no entender ciertas cosas, y quiero hoy que aclaremos algunos puntos bien importantes y espero que de forma práctica puede serte de bendición. Y quiero comenzar leyéndote lo que Pablo dice que él vivió, porque está hablando aquí de su testimonio, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 27. Fíjate, Pablo hablando parte de lo que él vivió en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 27, porque si tú lees todo el contexto, está hablando parte de su testimonio. De hecho, desde el versículo 16, si tu Biblia tiene subtítulos, esa parte viene subtitulada como sufrimientos de Pablo como apóstol. Di conmigo, lo que voy a leer lo vivió Pablo como apóstol. No Pablo antes de Cristo, cuando perseguía a cristianos y era un desgraciado, sino ya sirviendo al Señor. Y parte de lo que él vivió, 2 de Corintios 11, versículo 27, es lo siguiente: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Entonces Pablo llegó a pasar tiempos de adversidad que también le llegaron a afectar financieramente hablando, porque de otra manera explicas esta hambre, esta sed, esta desnudez, estos ayunos, porque según el contexto no eran ayunos voluntarios que él hacía para poder buscar al Señor en oración, como ponemos en práctica nosotros los ayunos, sino todo esto viene en un contexto dentro del cual él está hablando de lo que sufrió, de cómo fue perseguido y las adversidades. Entonces se refiere a que hubo momentos donde no tenía ni siquiera la oportunidad pues de comer bien, quizá porque estaba en la cárcel y no lo alimentaban, quizá porque estaba camino a otro lugar y no había ese momento la provisión. No da detalles, pero sí
queda claro, y si queremos un versículo que de forma explícita lo confirme, porque algunos probablemente digan, no, aquí estás malinterpretando, fue por causa de la persecución. Bueno, en Filipenses 4 del 11 al 13, él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y él dice, en todo y por todo estoy enseñado, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y él menciona que todo lo puede, versículo 13, en Cristo que lo fortalece. Y habla de que no importaba si había prosperidad o si había adversidad. En ese contexto, si habla explícitamente de una adversidad financiera, él de todas formas mantenía su contentamiento. Entonces, lo primero que quiero que nos quede claro, antes de entrar de lleno al tema, es que a pesar de que era el apóstol Pablo, ¿verdad?, que buscaba al Señor, uno de los hombres de Dios más ejemplares, que tuvo la convicción de decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. No era un charlatán, sino un hombre que seguía los pasos del Señor. Llegó a padecer tiempos de adversidad financiera. El Pablo, digan conmigo, el Pablo llegó a padecer tiempos de adversidad. O sea que tú puedes ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, y el hecho que estés pasando un tiempo complicado no quiere decir necesariamente que algo hiciste mal. ¿Me explico? ¿Verdad? Porque es lo que enseña la pseudoteología de la prosperidad. No, seguro es porque estás en pecado, porque no te has mochado con tu ofrenda, porque no pasaste aquí junto con los de 1000, y empiezan con una serie de manipulaciones. No, la Biblia nos enseña, solamente un ejemplo que estoy mencionando de muchos, de que tú puedes ser una persona espiritual, hacer las cosas bien y a pesar de eso estar enfrentando adversidad. Pero, como te decía, de repente nos vamos a extremos. Muchos se agarran de aquí para querer justificar cosas que no son justificables. Porque una cosa es que yo esté pasando un tiempo temporal de adversidad, porque así el Señor lo determinó, y otra cosa es que haya sido algo provocado por malas acciones, decisiones, de las cuales veremos que la Biblia habla de forma clara y explícita, que trajeron esa adversidad y que si yo no me doy cuenta y no lo corrijo, no voy a salir de ahí. Entonces lo que te decía que veía es en muchas consejerías a hermanos pensando que seguramente es una prueba, y a veces sí es una prueba, a veces Dios cambia nuestra dirección, a veces nos orilla a rendirnos a Él, a buscarle más, pero a veces lo que necesitamos es arrepentirnos de malas decisiones que hemos tomado. Jesús prometió en Mateo 6:33 que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, esta es la promesa. Todo lo demás, y el contexto habla de techo, vestido y alimento, todo lo demás nos será añadido. Entonces, según la promesa de Jesús, no es bíblico que un cristiano de forma permanente carezca de estas tres necesidades básicas. Una cosa es que me esté costando trabajo, como Pablo, ¿verdad? Que pase tiempos de adversidad, quizá una situación temporal, pero si ya alguien está inmerso en una crisis en la cual no está teniendo para cubrir techo, o no le proveyó Dios un techo prestado, lo que sea, ¿verdad?, vestido y alimento de forma permanente, ya algo tiene que estar sí o sí mal, porque tengo dos opciones. O Jesús no cumplió con su promesa, porque esto es lo que Él prometió, o hay algo que yo quizá provoqué que no me he dado cuenta. ¿Sí me explico o no? Entonces, si tú crees que Jesús es un mentiroso, al final pasa conmigo para que hablemos. Yo no creo que Él es un mentiroso. Yo creo que Él es, su palabra es veraz, y Él me prometió que si buscamos el reino de Dios, que es el gobierno de Dios, que se haga en mi vida la voluntad de Dios y su justicia. No prometió como promete la pseudoteología de la prosperidad, todos serán sobrinos de Salomón, ¿verdad? Discípulos de Bill Gates, parecerán Carlos Slim, todos serán millonarios y los únicos que se enriquecen son los charlatanes que manipulan. No, pero sí prometió que al menos techo, vestido y alimento a un hijo de Dios nunca le debe de faltar. Algunos lo están entendiendo, otros dicen, pues aplaudió el de atrás, así que le sigo con él, ¿verdad? Pero bueno, muchos hemos pasado tiempos de adversidad, pero hemos visto esa fidelidad de Dios, ¿verdad? En la cual de una u otra forma, como dice el meme, haya sido como haya sido, pero el Señor ha mostrado su provisión. Y de repente te encuentras con cosas complicadas, pero Jehová Jireh es uno de los nombres con los cuales Él se nos revela, y vemos que de una u otra forma Él provee. Cuando de repente ya no tengo de forma permanente la posibilidad de cubrir estas tres necesidades básicas, ahí necesito
como Santiago 1 dice, pedirle a Dios sabiduría, meterme en oración y ser honesto con Dios y decirle: Dios, háblame. Jesús prometió que no nos dejaría solos, Juan 14, Juan 16, sino que enviaría al Espíritu Santo y que Él nos iba a guiar, que nos iba a mostrar toda la verdad. Entonces pedir que Él nos ilumine, porque es muy probable, no quiero ser legalista y decir seguramente andas en pecado, aleluya, pero es muy probable que hay cosas que lo han provocado y que no nos dimos cuenta. Y es importante que tengamos esta información para que al menos, como cuando vas al médico y tienes un diagnóstico y vas descartando opciones, ¿verdad? Para ir viendo cuál es el origen del problema, pues sepamos que quizá el origen del problema no es algo 100% espiritual, no es una prueba de mi fe, no es un cambio de dirección, sino quizá es un método de corrección, ¿verdad? Como un día un hermano que me dijo: es que me corrieron del trabajo por predicar del evangelio. Le digo: a ver, cuéntame un poquito. Sí, yo iba y les predicaba y no le gustó a mi jefe y me corrió. Le dije: no, te corrió por flojo y por baquetón. ¿Cómo, pastor? Me dice eso. Sí, porque te estabas predicando en horas laborales. Entonces te contrataron para trabajar, no para predicar, ¿verdad? Y en vez de ponerse a chambear, se ponía a compartir una muy buena intención, pero con una mala aplicación. Entonces lo que le dije es: antes de que comience tu hora laboral, o la hora de la comida, o invita a esas personas a tu casa, a un café, móchate con los tacos y les compartes ahí del Señor, ¿verdad? O si se permite la interacción sin que afecte tu desempeño laboral. Pero hay cosas en las cuales tienes que estar bien concentrado, bien ocupado, no hablando. Y pues aquí no fue por causa del evangelio, fue porque no cumpliste con tu responsabilidad. Entonces vamos a ver esta lista de 10 causas diferentes en este y los siguientes mensajes. Más adelante, mantente atento, ¿verdad? Porque a lo mejor no te toque el domingo que lo comparta. Ya saben que a veces me toca primero y segundo, a veces segundo y tercero, pero todo se sube en redes para que no te pierdas ninguna y vayas haciendo un checklist y nos demos cuenta qué cosas quizá tengamos que corregir. Así que respiren todos profundo en este primer punto, principalmente los varones y más los casados. Los que no están casados, de todas formas pongan atención, porque aprenderemos un principio. Y vamos a ver la razón número 1. Digan todos los hombres casados en voz alta la primer causa de crisis. No los escucho, no le saquen. En voz alta, la primer causa de crisis es por culpa de mi esposa. No estoy bromeando, es por causa. Díganlo con convicción. Y disfruten, porque en unos segundos se les va a caer el cantón durísimo. De mi esposa. Y yo sé lo que están pensando. Seguramente lo va a decir el pastor, que no necesita zapatos fuchsia y morado, que son lo mismo, ¿verdad? Que con 46 vestidos es suficiente y que no tiene que estrenar en cada boda y que no necesita la licuadora roja ni el refrigerador con Smart TV integrada, que creo que ya no los venden, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no va por ahí todavía, aunque será uno de los puntos que veremos más tarde en esta miniserie, como a veces la mala administración, el derroche en cosas innecesarias. Pero ahorita no me refiero necesariamente a lo que ella o tú o juntos están gastando de forma incorrecta. Así que, hermanas, no me vean feo, en unos segundos van a disfrutar mucho esto. Cuando digo por culpa de tu esposa es entre comillas. Digamos que es por causa de ella, pero bajo tu responsabilidad. Porque la Biblia advierte en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, de forma clara y contundente lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: y ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor o dando el respeto, el valor, la honra a tu mujer como a vaso más frágil. Y dice después: y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué significa esto? El lenguaje es un poco rebuscado. Básicamente es como a hijas de Dios, como a coherederas de la gracia de vida, como a hijas redimidas, salvas por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Siempre que encuentres el para en la Biblia, subráyalo, porque está marcando una condicionante. Hay promesas incondicionales, pero hay promesas, dije incondicionales, y hay promesas condicionales. Hay advertencias condicionales. Esto segundo no necesariamente se tiene que cumplir, pero hay una advertencia: para que tus oraciones no tengan estorbo.
¿Qué significa esto? Que si tú no tratas a tu esposa como hija de Dios, con delicadeza, con cuidado, dice la Biblia, como vaso más frágil. ¿Cuántos tienen esas copas de cristal de Bacará en su casa? Levanten la mano todos los borrachos. No, no es cierto. Yo tengo una si no soy borracho, ¿verdad? No son tan delicadas, pero aún así son delicadas. De hecho, recientemente se nos quebraron varias con el paso de los años y tuvimos que conseguir otras. Y esas copas, ¿verdad? No son como los vasos de uso rudo que tú puedes meter, aventar ahí a la tarja, al lavatrastes, sino que esas las tienes que sacar de la alacena con cuidado y con delicadeza, limpiar con delicadeza y volver a guardar con delicadeza, porque si no se rompen. Y es lo que la Biblia está diciendo en esta analogía, que trates a tu esposa en tus palabras, en tus miradas, en tu tacto, en tus mensajes, como vaso más frágil. Y algunos la tratan como si fuera en base de caguama. Órale vieja, que no sé qué, que mira que yo, que aquel, que no sé qué. Tenemos que entender que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. A lo mejor vienes de un trasfondo donde así papá trataba a tu mamá, pero tú no eres él. Ahora tú conoces a Cristo, tienes el Espíritu Santo y tenemos que renovar, Romanos 12:2, nuestro entendimiento. Y no hay justificación de que es que yo así crecí y me trataron y soy mexicano y los mexicanos somos machos. Pero antes que mexicano, eres cristiano. Y se tiene que quitar ese machismo insano de nuestras vidas. Y tenemos que renovar nuestra mente y empezar a trabajar con ese espíritu que antes teníamos, porque la advertencia es clara. Ok, no lo quieres hacer, perfecto. Tus oraciones tendrán estorbo. Dios no te va a escuchar. Algunos dicen, pero yo no la trato mal. Espérame, no solo dice que no la trates mal, dice que además la tratas bien. Porque algunos quizá no la tratan mal, pero son ásperos. Y la Biblia también dice, y no sean ásperos con ellas. Dice, como a coherederas de la gracia de vida. O sea, no tratarla mal se tiene que dar por hecho, simplemente por un tema de valores y de moral. Aún un ateo que no cree en Dios, simplemente por sentido común, decir, soy hombre y biológicamente y anatómicamente tengo mayor fuerza, al menos en estadística, que la de mi esposa, aunque hay casos donde es al revés, ¿verdad? Y bueno, la voy a cuidar y la voy a proteger y no la voy a tratar mal. Pero como cristiano se le añade no solamente eso que se da por sentado, simplemente por ser humanos y tener conciencia, sino que además se añade, y la vas a tratar como a coheredera de la gracia de vida. La tienes que ver como hija de Dios, como una princesa. Suena muy cursi, pero es lo que la Biblia está enseñando. Porque cuando te casaste con ella, a Dios que lo tenías por padre, lo cual era maravilloso, ese día te lo añadiste como suegro. Y Dios como padre es magnífico, pero como suegro, ahí de ti te metas con una de sus hijas, porque no te la acabas. Tus oraciones, dice la Biblia, tienen estorbo. Y créeme que he tenido muchos casos en consejería donde hombres no entendían por qué todo me sale mal, por qué no prospera mi negocio, por qué no encuentro trabajo. Y cosa que intento, algo está raro. A ver, pastor, ore por mí. Y oramos por él. Hoy vamos a hacer una liberación, y reprenden y los ungen con aceite, con aguarrás, con gasolina, les prendieron fuego. Han hecho de todo. Y siempre le digo, hermano, ¿no hay algo oculto que le tengas que entregar al Señor? No, pastor, ¿cómo cree? Y en muchos casos ha salido meses más tarde que había situaciones como esta. Y sus oraciones tienen estorbo, y esto es muy sencillo. Imagínate que tú tienes una hija que amas con todo tu corazón. Los que tienen hijas lo pueden entender mejor. Y de repente un día tu hija se casa con un hombre que es un patán pelafustán, pelado, la maltrata. Cada que recibe su sueldo va y se lo gasta de borracho con los amigos. Él anda en coche último modelo. El coche que usa ella es en el que andaba Timoteo junto con Pablo, ¿verdad? El tuyo con 16 bolsas de aire, el de ella con la de Walmart, la de Chedraui y la del Oxxo nada más. Y además no la trata bien y no le da tiempo y no la cuida. Y se fue de viaje con sus amigos, porque lo he sabido. Hombres que se van de viaje con los amigotes y suben las fotos, y tiene siglos que no se va ni a San Mateo Atenco con su esposa a tomar un café, ¿verdad? Ni al río Lerma a dar una vuelta y en trajinera, aunque sea.
Entonces, un día este hombre que cada que recibe dinero lo usa para mal y tu hija sufre, lo pierde todo y va y te pide ayuda. Y supongamos tú eres multimillonario, te sobra para darle. Lo que pareciera mucho para ti son migajas, pero sabes que darle implica afectar a tu hija que tanto amas. ¿Ayudarías a este patán pelafustán? No, porque sabes que eso es maldecir a tu hija. Pero supongamos que se casó con un hombre de Dios maravilloso. Es casi un querubín descendido del cielo, ¿no? El hombre busca al Señor, ayuna, ora, estudia las escrituras. Algunas están profetizando allá atrás, ¿verdad? Cada que recibe dinero, él piensa primero en su familia, en tu hija, en tus nietos. Se sacrifica a veces él para darle prioridad a ella. Primero piensa en ella, cambió primero el auto de ella antes que el de él. Busca, ¿verdad? Tratarla bien y cada que puede, pues llevarla a algún lugar bonito y siempre la cuida, la procura. Y tú sabes que cada peso que él recibe va a ser invertido en su familia. Este hombre ama a Dios, ama a tu hija. ¿Qué más le podemos añadir de virtudes? Es americanista y todo lo que tú quieras ahí sumarle de cosas buenas, ¿verdad? Un día, por causas ajenas a su voluntad, la pasa mal, pierde el trabajo, quiebra su negocio, ni siquiera te ha pedido ayuda, pero tú sigues siendo multimillonario. Yo estoy seguro que sin que te tenga que decir una palabra, de tu corazón sería ayudarlo, porque tú sabes que es por el bien de tu hija. Y es algo que sucede según este pasaje con Dios. Yo vengo delante de Dios, Señor, bendíceme. No. Respóndeme. No. ¿Por qué no? Tus oraciones tienen estorbo porque no estás siendo un canal de bendición para con su hija. Di conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Dios no te va a responder. Puedes venir a todas las tardes de oración. Puedes ir a todas las iglesias donde que declaro y confieso y de lo que tú quieras. Gritar, orar según con fe. Pero si tú no tratas a tu esposa como vaso más frágil, si no quitas ese maltrato y le sumas un buen trato, no ser áspero y pensar en ella y empiezas a invertirle un poquito, papá, Dios no te va a responder. Analiza un poco de tus últimos gastos. ¿Cuánto ha sido para ti? ¿Cuánto ha sido para ella? Hay hombres cristianos, machos, patanes. Aquí el que trabaja soy yo y el que gana soy yo. Ella no sabe ni cuánto gana el marido. Y sale con los amigotes. ¿Y cuándo fue la última vez que te la llevaste a un lugar bonito según tus posibilidades? Aunque sea un picnic en el parque, un día de campo en la Marquesa, no necesitas ser rico para hacerle pasar un buen día. Que le diste algún detallito. Hay hombres que gastan mucho en ellos y los ves con la ropa nueva y el teléfono último modelo, el iPhone 46, ¿verdad? Y la pobre esposa la tiene padeciendo un montón de cosas. Tarde o temprano vas a enfrentar, si no te arrepientes, las consecuencias de tus actos. Y si al mal trato y a la falta de un buen trato le sumas que le estás engañando, ay, es que me dio como un calambre en la mano, por eso lo hice así. No te la vas a acabar. Te prometo que al menos puedo contar 6 casos que tengo en mente de hombres a los que textualmente les dije, pastor, que no entiendo, que no sé qué, y por qué lo perdí todo. ¿Estás siendo infiel? No, ¿cómo crees? Seguro, seguro. Le digo, porque si es eso y no eres honesto, me estás haciendo perder el tiempo y estás perdiendo el tuyo. Entonces, soy bien honesto y les digo, estamos para servirles, pero por favor, no me vengas a pedir oración, ni a mí, ni a ningún pastor, ni consejería para temas financieros si estás siendo infiel y lo sabes, porque me vas a hacer perder mi tiempo y no nos sobre el tiempo. Te lo digo de todo corazón. No lo tomes a mal. Y vas a perder el tuyo. Entonces, ni te gusta perder el tuyo, ni me gusta que me hagan perder el mío. Si es otra razón, platicamos con gusto, pero si no, ni me busques, ni al pastor yo, ni a nadie, si no estás dispuesto a poner eso en orden delante de Dios. Porque Dios no te va a bendecir. Hay algunos patanes que yo soy muy rico y tengo como 10 mujeres.
pero estás amargado, no tienes contentamiento. La bendición no siempre se ve a través de las finanzas. Salomón decía que hay hombres que no les falta nada de lo que su alma desea, pero Dios no les da la capacidad de disfrutar de ello. Hay gente que no disfruta lo que tiene. Hay gente que tiene muchas cosas y no es feliz. Que tiene recursos pero no calidad de vida. Esto no es riqueza, esto es pobreza. La mayor bendición es tener lo que necesitas y poderlo disfrutar con las personas que amas. Yo conozco familias que se fueron a viajes muy ostentosos y todos peleados, y un hijo por aquí y otro por allá, y algunos que se fueron un día de campo más sencillo, pero estaban tan felices todos juntos. Ahora sí te puedes ir al viaje ostentoso y disfrutar lo que bueno. No hay que espiritualizar ni satanizar ni un extremo ni el otro. Simplemente entender que la prosperidad no se trata de lo externo, sino de mi estado interno. Y si internamente no ponemos orden, puedes tener todo externamente, pero seguirás sin prosperar. Y la Biblia de forma explícita lo habla. Cuando a la falta de un buen trato le sumas la inmoralidad, la Biblia dice en Proverbios capítulo 5, y vamos a ver la segunda causa de crisis financiera, que es la inmoralidad, que eso también va a traer ruina a tu vida. Obviamente a tu relación con Dios, a tu alma, va a haber ansiedad, estrés, depresión, enojo, va a empezar a alterar todo tu estado emocional, y tarde o temprano también va a terminar afectando tu vida financiera. Proverbios 5, que habla de la mujer extraña, fíjate lo que dice en el versículo 5. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Sheol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no consideras el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no se aparten de las razones de mi boca. No te acerques a la puerta de su casa. En ese tiempo no había redes sociales. Si no, Salomón hubiera escrito también aquí: y no le mandes mensajitos privados por WhatsApp, ni le des likes a sus fotos en bikini en Facebook, que se andan muchos hombres que andan ahí con la amiguita de la secundaria chateando escondidas, siguiéndose y comentándose todo en sus redes. Ay, qué bien te ves, amiga. De entrada, un hombre casado solamente tiene una amiga, es su esposa. No tiene que tener amiguitas, menos andar saliendo a solas con ellas, menos andarse chateando. Y si alguna te escribió, que tu esposa sepa. Si hay una comunicación por causas laborales, tiene que haber transparencia. Porque hay algunos que le ponen contraseña a sus teléfonos, los ponen en la mesa boca abajo, y que en consejería: pastor, es que no me deja ver nada, y es que es mi privacidad. Y si ahora le puede ser esa gente de la CIA, o estás trabajando en un proyecto ultrasecreto de la NASA, o privacidad con la mujer con la que compartes tu vida y la cama. Algo estás ocultando. Algo estás haciendo o estás por hacer. Algo estás viendo o comentando que no está bien. Si no, ¿qué privacidad ni qué privacidad? Yo no tengo temor en que mi esposa agarre mi teléfono y entre, y no es que anda checando, sino que apenas, por ejemplo, quería ver información de unos vuelos, se metió aquí a buscar en mi chat del WhatsApp, y de repente vi que unas fotos que tomaste, y se mete y entra a la galería y compartimos contraseñas y no tenemos nada que ocultar. Entonces, aléjate de la puerta de su casa, no tienes por qué andar jugando con fuego. No es que le estoy compartiendo de Cristo, pastor. Compártele con tu esposa, tráela con algunas hermanas. Y lo mismo con hombres, con mujeres. Oye, que un compañero de trabajo, tráenoslos con los pastores y nos encargamos aquí de atenderlo con mucho gusto. Me han escrito a veces amigos: oye, que tengo una amiga que necesita consejería, que no sé qué. Sí, la contacto con mi esposa, yo no voy a tener comunicación con ella. Podríamos meditar mucho más en este punto, pero quiero enfocarme en el principio. Seguimos leyendo. Dice, versículo 9: para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final.
O sea, hay gente que de repente se pregunta, oye, ¿y por qué no tengo? No, es que sí tenías, pero está en el lugar incorrecto. ¿Y por qué Dios no proveyó? No, es que sí proveyó, pero tú llevaste su provisión a otro lado. Es como que te pagan y tú vas y tiras tu dinero a la basura. La inmoralidad sexual, tarde o temprano, va a traer crisis. No solamente la inmoralidad sexual, quiero sumar a esta lista capítulo 21 de Proverbios, versículo 17. Capítulo 21, versículo 17. Dice, hombre necesitado, ¿hombre qué? O sea, no dice quizá tal vez, está dándolo de forma certera. Será el que ame el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos, no se enriquecerá. Ahora, ¿es que está mal que tú disfrutes? No. Santiago 1 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, el contexto está hablando claramente del derroche. Cuando tú amas el deleite y dice los ungüentos y el vino, ¿verdad? Hay gente que gasta en alcohol y que se la pasa gastando en diferentes vicios, en adicciones, y está derrochando en un montón de cosas y en cigarros. La advertencia es, será hombre necesitado. Entonces hay mucha gente que vive sumergida en crisis financieras y, como te dije al principio, no se da cuenta de cuál es el origen del problema y culpa al gobierno, culpa al jefe, culpa a la iglesia, culpa a todo el mundo, pero nunca se han puesto a analizar cuántas veces han malgastado en adicciones, o como veremos más adelante, no en adicciones sino en derroches, en cosas innecesarias, la provisión que Dios les dio. Algún día un hombre estaba enojado y estaba realmente enojado con Dios. Es que tengo no sé cuántos años y no tengo ni un techo donde vivir y vivo derrimado aquí en un cuarto. Me decía todo eso mientras se terminaba una cajetilla de cigarros. Y le digo, ¿cuántas te echas al día? No, pues 2, pastor. Ya le bajé porque antes eran 3. ¿Cuántos años llevas fumando? No, pues más de 25 años. Algún día pídele a un financiero que te haga el cálculo. Le hice un ejercicio rapidísimo en ese momento. Traza un promedio de cuánto costaban antes de lo que cuestan ahorita para llegar a una media. Súmale el interés anual, hazlo acumulativo, año tras año, mes con mes, a una tasa sin riesgo. No es de que, a ver, vamos aquí a invertir en la bolsa. No, algo sencillo. Le hice el ejercicio. Él tendría para comprarse una casa de contado. Simplemente, si no hubiera decidido fumarse 2 o 3 cajetillas de cigarros durante más de 25 años. No, pastor, no da para tanto. Si haces el cálculo con el interés acumulativo, te prometo que sí da. Yo no te estoy hablando de una casa en Providencia. Una casa sencilla, pero con todo lo necesario. Digna, sin hipoteca, pagada de contado. Sin recibir más, sin endeudarse, simplemente por no fumar. Haz este ejercicio. ¿Con cuánto gastas cada fin de semana en alcohol, joven que te vas al antro? Y algunos llegan de faroles con sus amigos. Yo invito 3 botellas para todos. Porque eres un fanfarrón. Porque tu identidad está dañada. Porque tienes que venir a Cristo y recibir su aceptación. Y cuando dices que Cristo me ama y Dios me acepta tal como soy, y no tengo que hacer nada para agradarle, te deja importar lo que digan los demás. Entonces vas a ser tú. Y cuando puedas ser generoso, invitar, no hablo de botellas, sino unos tacos o algo más decente, que andar emborrachando gente, gloria a Dios, porque es bueno ser generoso. Pero cuando lo haces por presumir, para que vean quién soy y que yo soy aquel, ¿verdad? Porque así están los chamaquitos en redes. A veces los ves y cuando conoces su vida dices, o sea, ¿de qué se las dan? Y nunca les enseñaron esto. Entonces, viven derrochando, crecen, se casan, siguen derrochando. Hablaremos más adelante de quien se endeuda de forma innecesaria con cosas fuera de su capacidad para apantallar a los amigos, para que vean dónde vivo, qué coche manejo y qué teléfono traigo. He sabido de gente que tiene teléfonos de 30,000 pesos y anda en camión.
Te lo van a robar, brother. Tiene teléfonos de más de 20,000 pesos y no tienen para ponerle saldo. Van a los tacos con los amigos, no tienen ni para los tacos, pero ahí está su iPhone 47 sobre la mesa, para que vean que soy aquel. Hay gente que tiene autos más caros que su casa, que la casa nadie la conoce, pero el coche, que vean que soy, entre comillas, exitoso. Es un tema de identidad. Por eso recomendamos, tomen, cada que tengamos el curso de libertad en Cristo, los que nos siguen a través de redes, lo tenemos en línea también, por Zoom, no hay pretextos, para que aprendas quién eres en Cristo, y cuando sabes quién eres, ya te deja importar qué piensan, qué digan los demás, si les gusta, qué bueno, si no, también. Pero muchos, por situaciones como estas, empiezan a tomar decisiones erróneas. Entonces suma lo que has gastado en cigarros, en alcohol, en drogas, en pornografía, en pagar a hombres o mujeres por estar contigo. Súmale el interés acumulativo y luego ten el cinismo de decir que Dios no ha provisto. Jehová Jireh es uno de los nombres con los cuales Él se revela. Él provee. Que hemos derrochado lo que nos proveyó para nuestro sustento en adicciones es otra cosa. ¿Cuánto gasta cada fin de semana la gente en alcohol, en todos estos vicios? Son cantidades impresionantes. Bueno, y algunos dicen, no, pastor, yo no estoy a esos niveles. No, mira, aún gente muy humilde, ¿cuánto gasta en sus caguamas? Yo conocí 2 familias en Ixtapan de la Sal que vivían en un techo de lámina, en un terreno baldío al lado de la casa donde vivía mi suegra, su fraccionamiento, que por cierto los vecinos les ofrecieron trabajo a los esposos y a las esposas, nunca lo quisieron aceptar, porque sus hijos, gracias al programa Oportunidades, con que uno por familia estudiara, el gobierno les daba 8,000 pesos a cada uno y con eso ahí sobrevivían. Un montón de personas ahí sin ningún servicio básico, con un montón de carencias, nadie trabajaba, pero eso sí, cada fin de semana estaban los 2 borrachotes con sus amigos, con sus caguamas. Algún día en el súper me tocó ver a un hombre que estaba decidiendo qué dejar, porque no le alcanzaba para toda la cuenta. Había 2 opciones. Uno era la fórmula de su hijo recién nacido, otro era su paquete de cigarros. O sea, hay gente que claro que Dios ha provisto, simple y sencillamente es que toda su vida han tomado decisiones incorrectas. Familias que viven crisis porque desde que eran jóvenes y comenzaron a trabajar, en lugar de ahorrar y planificar cuando eran solteros, y hay cosas que a corto, mediano o largo plazo se van a ver reflejadas, donde no hay visión. Proverbios dice, el pueblo se desenfrena. O sea, no tengo una visión clara, porque una cosa es afanarme, y la Biblia dice que no me afane, pero otra cosa es no tener visión. Entonces, hay cosas que uno va trazando, que quizá te casaste y desde que te casaste tuviste una visión, hasta 15 años después se cumple. Hay cosas que mi esposa y yo hoy podemos hacer, pero que planeamos hace 15 años, al tener un año de casados, que dijimos, si Cristo viene antes, gloria a Dios, pero si no viene, Él nos llama a ser buenos administradores y buenos mayordomos, y tenemos que entregarle buenas cuentas. Y a veces cometemos muchos errores, pero una cosa es que a veces te equivoques como todo el mundo lo hace, y otra cosa es vivir derrochando sin visión y luego decir cínicamente es que Jehová no me proveyó. O sea, hay gente que comenzó a derrochar como si fuera Huicho Domínguez, ¿verdad? Malgastar lo poco o mucho en adicciones, baratas o caras, es dinero derrochado, que están tirando literalmente a la basura. De adultos siguen haciendo lo mismo y lo más fácil pues es siempre culpar a alguien más. A veces hasta Dios, ¿no? Dios es todopoderoso. Él sostuvo a 2 millones de personas 40 años en el desierto y no había Oxxo. Nunca les faltó nada. Techo, vestido y alimento. En el desierto les proveyó. No hay agua, hago salir agua de la roca. No hay pan, mando pan del cielo. Ahí está un tal Elías, no tiene que comer, mando cuervos a que le lleven comida. Dios siempre se va a encargar de proveer para sus hijos. Pero cuando sus hijos derrochan, entonces no es culpa de Dios. Imaginas a Dios afligido, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Ve la crisis que se vino a México y no tenemos palancas con el gobierno actual, ni con el anterior, porque todos son bien corruptos, ¿verdad? No. Si tú eres siervo de Dios, y vuelvo a repetir, busca su reino y su justicia primeramente,
Y cambias tu forma de pensar y dices, Señor, en vez de derrochar en adicciones, en vicios, en pornografía, en alcohol, voy a buscar tu gobierno, voy a hacer tu voluntad y me arrepiento de lo que he decidido mal y voy a empezar a hacer las cosas bien. No importa tu situación, 40 años de desierto no van a estorbar su provisión. Tú vas a ver su promesa cumplida. Todo lo demás te será añadido. Techo, pagado, hipotecado, prestado, pero tendrás. Vestido, que sea Lacoste o la costeña, pero tendrás. Y alimento, frijoles o langosta, pero tendrás. Porque Dios es fiel, Él no es deudor de nadie. David dijo, joven fui y envejecido. Jamás, ¿cuándo? Jamás he visto justo desamparado. Esta es la promesa. Ni su descendencia que mendigue el pan. ¿Quieres heredar algo bueno a tus hijos? Herédales temor de Dios. Amar a Dios. Cuando hablo de temor me refiero a respeto, no a miedo. Algún día lo explicamos. Y entonces, si lograste dejar algo económico, qué bueno. Si no, te puedes ir tranquilo a la tumba. Ellos y su descendencia no van a mendigar el pan. Pero no les dejé una cuenta en el banco, ni una casa, ni una herencia. Pero les dejaste a Jesucristo. Y Jesucristo basta. Si lo tienen a Él, lo tienen todo. Esta es la promesa. ¿Lo crees o no? Dile al de al lado, y entonces... Lo tienen a Él, lo tendrán todo. Ya si le sumas otras cosas, qué bueno. Como te dije hace rato, no es ni espiritualizar ni satanizar o romantizar un polo opuesto o el otro. Es que ese está mal porque le dejó mucho a sus hijos. Qué bueno. Y este no le dejó, si dejó, no dejó. Lo importante es que les dejes al Señor. Pero si ven que todo lo derroché toda la vida y lo malgasté en adicciones, en vicios, y papá llegaba con una mujer o mamá con otros hombres y sus cigarrotes y andaba jarra el jueves, viernes y sábado, pues, ¿qué es lo que estamos heredando? Ni financiero ni espiritual, ¿verdad? Ahora, hasta aquí algunos van haciendo su checklist y dicen, palomita, palomita, ¿verdad? No soy ni inmoral, ni, como dice el doctor Alducin, ni borracho, parrandero, ni jugador, ¿verdad? No estoy metido en vicios y eso lo dejé hace mucho tiempo. Pero hay otro tipo de placeres donde a muchos sí se les va a caer el cantón, ¿verdad? Porque piensan que solamente las cosas como estas llamativas, las drogas, el alcohol, la inmoralidad, traen consecuencias. Hay otro tipo de placeres que en sí mismos no son malos, pero cuando abusamos de ellos también nos pueden afectar. Y mientras me acompañas a Proverbios 23, te voy a invitar a que le sobes la panza al de al lado y le digas, se te va a querer el cantón, con el siguiente versículo. Porque algunos dicen, pastor, yo no fumo, no me emborracho, no me drogo, no fornico, no adultero, no corro, no grito, no empujo. Pero ¿cómo tragas? Y sé que hay gente que toma mal esto. Se los digo con respeto y con amor, y está en la Biblia. ¿Qué quieren que haga? Es que como algún día les dije, yo no pierdo nada, no soy coach y no me dedico a dar clases ni asesorías de nutrición ni nada, no voy a obtener un beneficio personal si te cuidas o no te cuidas, es simplemente que como pastor lo he visto, las consecuencias que trae también este tipo de pecado que hemos, entre comillas, cristianizado. Entonces que sea parte de nuestra cultura, que gran parte de los niños anden ya con obesidad, diabetes, por causas que pudieron haber evitado, no quiere decir que no está mal. Y no podemos como cristianos simplemente sentarnos en la silla y decir, pues no es tan grave porque todo mundo lo hace, porque si en 20 años el 90% de la población se droga, no quiere decir que está bien. Entonces tenemos que entender que por encima de toda ley y cultura humana tenemos una que es la del reino de Dios, que tenemos que buscar. Y la Biblia es clara, Proverbios 23, versículo 20, no soy yo, es la Biblia, y la Biblia dice, Proverbios 23, versículo 20, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque tanto el bebedor del que ya hablamos y el comilón, ¿quién? ¿Y quién? Porque dicen, yo no soy bebedor, pero sí eres comilón. Y ambos, dice la Biblia, ¿qué dice? Digan ustedes, yo no lo voy a predicar. Yo no voy a predicar, voy a hacer preguntas de aquí en adelante. ¿Qué va a pasar con el bebedor?
Y al lado del bebedor, ¿quién está? ¿Y quién es el comilón? No digas el de al lado, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con comilón? El que le entra duro a las carnitas y a los tamales. ¿Y qué le va a pasar según la Biblia al comilón? ¿Quién? ¿Qué le va a pasar? ¿Dije algo yo? Yo no he dicho nada. El comilón y el bebedor, leo para los que en redes no traen Biblia o aquí presencialmente, empobrecerán. Y luego añade también otro tema que veremos más adelante. El holgazán que no quiere trabajar, dice, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Entonces, como te dije al principio, a veces no es una prueba, no es un tiempo donde Dios está tratando conmigo, a veces simple y sencillamente son consecuencias naturales de mis actos. ¿Por qué el comilón va a empobrecer? Hay 3 razones con las cuales quiero terminar esta primera parte, en los minutos que nos quedan, que de forma directa o indirecta terminan causando pobreza. La primera y más obvia es porque la glotonería va a implicar un gasto extra en más comida. No es lo mismo salir a los tacos y echarme 3 o 4 que echarme 10. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo comerte un postre cada fin de semana a echarte un postre todos los días. Apenas mandaba el doctor Alducin la estadística de cuánta Coca-Cola toman los países en el mundo. ¿Sabes cuál es el número 1? Ya ganamos en algo. No ganamos el mundial, pero ¿cómo tomamos Coca-Cola? ¿Verdad? ¿Y cuánto cuesta cada Coca-Cola? Y la estadística promedio es que por familias se toman entre 2 o 3 litros de refresco todos los días. ¿Cuánto cuesta una coca de 2 litros? Los que toman coca, díganme. Porque yo a veces tomo, pero de la de 600. No tengo en mi casa. ¿Cuánto? 31 pesos una coca. Por 52 días, perdón, por 300, estabas multiplicando por las 52 semanas del año. Pero 21 dijimos, 31 por 365 días, 11,315 pesos. ¿Cuánto están dando los bancos sin meterte a la bolsa ni nada? Nu y Clar y todas estas, no sé cómo se le llaman, que algunos te dan un límite, pero son como el 12% aproximadamente anual. Estamos hablando de casi 13,000 pesos. No te vas a hacer rico, pero haz este cálculo de aquí a 30 años, ve aumentando el interés acumulativo y al menos con 13,000 pesos te vas a Acapulco un fin de semana. Hay familias que en su vida han ido a la playa. No me alcanza. No, sí te alcanza, pero toma mucha Coca-Cola. Porque el agua es gratis. No es gratis, el garrafón es muy caro. Pues haz agua hervida y te va a salir mucho más barato que tomar 2 litros de Coca-Cola. Y nos fuimos con 2, algunos se toman 2 en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. Y algunos a sus hijitos, te lo prometo, me consta desde chiquitos. ¿Qué desayunaste? Una Coca-Cola, pastor. Además de los hábitos insanos que estamos forjando en ellos, va a haber otras consecuencias de las que hablaremos más tarde. Pero de entrada, la primera es que de forma directa vamos a gastar más. Veremos más tarde en la serie, ¿verdad? Otros gastos de cosas que no son necesariamente así tan llamativas, pero tu cafecito de Starbucks todos los días, en vez de prepararlo en casa, tu bolsita de chetos todos los días. Entonces le vas sumando, y realmente te das cuenta que el Señor ha hecho su chamba de proveer, pero nosotros tragamos demasiado. Ahora, no se trata de decir, familia, a partir de hoy no comemos fuera y todos los días son de ayuno y oración. No, lo vimos en el primer punto. Es bueno que a tu esposa, a tu familia los consientas y en la medida de lo posible se den su espacio, ¿verdad? Y el domingo, si no la vas a invitar a comer, al menos tú cocina, porque a lo mejor toda la semana estuvo ella cocinando y que pueda relajarse y disfrutar. Es bueno que seamos un canal de bendición. Dios no bendice cuando el agua se estanca. Pero lo que no es bueno es que andemos malgastando y derrochando. Dice en segunda de Tecate, capítulo 10, versículo 12, nada con exceso, todo con medida, por si lo quieres anotar, ¿verdad? Este versículo muy espiritual. Entonces, cuando se pierde esta medida y caemos en el exceso, en este caso la glotonería, habrá gastos innecesarios que con el tiempo van a ir minando las finanzas personales de las familias. Recuerdo una familia que tenía 3 hijos
y cada uno de sus hijos vieras cómo tragaba, ¿verdad? Yo decía, qué miedo ser papá de estos niños. Eran peso pesado, ir a comer implicaba sacar de tu cuenta todo el ahorro de tu jubilación, ¿verdad? De esos que dices, yo no lo invito a comer a mi casa porque me echo ahí todo el aguinaldo. Entonces te imaginas unas vacaciones, cada salidita, cada ida al cine. No es lo mismo lo que gasta una familia con buenos hábitos, además de que tendrán mejor salud, menos gastos en médicos, como lo veremos, menos probabilidad de enfermedades a un futuro, que lo que de entrada están gastando simplemente por no tener dominio propio. No suena espiritual, pero lo es, porque es falta de dominio propio. Punto. En segundo lugar, o estamos en el tercer punto, pero este tercer punto tiene otros 3 subpuntos. O si lo estás poniendo en bosquejo, ¿verdad? Como inciso B, este mal cuidado físico, el entrarle duro a las carnitas, al atole, al pozole, a los tamales, que como se me antojó ahorita un tamal verde de los que venden en la calle de las artesanías de Metepec, de Donico. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Si van con Donico, dígale que le recomendé yo para que cuando yo vaya me haga descuento. Con el tiempo este mal cuidado físico trae sobrepeso y aumenta la probabilidad de enfermedades. Entonces no solamente lo que ya malgasté en el derroche, sino además era lo que tengo que gastar en revertir la situación, en medicinas, en doctores, porque no era la voluntad directa de Dios. Porque a veces decimos, no, es que pues el Señor el Señor lo quiso, ¿no? En la Biblia vemos que el Señor permitió en algunos casos algunas enfermedades por razones específicas, pero no era su voluntad andar mandando plagas a sus hijos. De hecho, la promesa para el pueblo de Israel en el campamento es, y lo que dice es que no hubo entre ellos ningún enfermo. Prontamente les voy a hablar un poco de cosas que he aprendido acerca de la sanidad física y que he estudiado mucho y que he leído de muchos extremos y he llegado a equilibrios y hay cosas en las que he renovado mi entendimiento y creencias al respecto, y ahora me queda claro esto. Pero es que en tiempos bíblicos también la alimentación y el trabajo físico era otro. O sea, en ese entonces la gente, aunque no fuera al gimnasio, caminaba en promedio 15,000 pasos al día. El trabajo era físico, su alimentación era natural. Entonces, hoy en día, ¿fue o no la voluntad de Dios? Bueno, es que de entrada tengo que cuidarme como punto A, porque aunque el Señor me quiera sano, pues si yo no le honro cuidando mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, es muy probable que me vaya a enfermar, y no porque haya sido su voluntad, sino por un mal cuidado físico. Yo no puedo llegar y, Señor, santificamos los tamales y reprendemos la grasa y echamos fuera toda manteca en el nombre de Jesús, ¿verdad? Va a haber consecuencias. Entonces, de vez en cuando se vale, ¿no? Ahora que hemos estado allá en la nueva nave, he tragado espantoso. O sea, he comido muy rico porque hay hermanas que nos llevan cosas que gloria a Dios por sus vidas, pero he tomado mucho refresco y de repente papitas, y el otro llega a la casa mi esposa, ¿qué comiste? Le digo, sí es cierto, no he comido, no me acordaba, ¿verdad? O sí comí, pero pura cosa, pero es un tiempo, yo lo entiendo, simplemente temporal en esta transición, y después tengo que regresar a los buenos hábitos, porque si no después, Señor, y sáname, si el Señor tiene el poder de sanar, pero si yo no arreglo la fuente del problema, si no arranco el problema de raíz, voy a volverme a enfermar. Entonces luego llegan hermanos, pastor, vamos a orar por mi sanidad. Vamos a orar y creemos, ¿verdad?, que el Señor tiene poder para hacerlo, y que salvo alguna razón específica que Él no los revele, el plan de Dios revelado en su Biblia, ¿verdad?, es que su pueblo esté fuerte, porque si no estamos fuertes y sanos, ¿cómo haremos su voluntad? ¿Cómo voy a ir a predicar la palabra y jugar con mis hijos y servir y congregarme y levantar manos altas y danzar para Él si estoy todo lleno de achaques? Entonces tenemos en la Biblia casos temporales como Job, Trófimo, Timoteo, ¿verdad? Pero vemos que había una razón específica en un tiempo específico, pero no es que el Señor andaba mandando plagas por doquier a todos sus hijos. Pero si como hijo suyo pues no me cuido, voy a afectar lo que Él tenía para mi vida. En 1 Corintios 5, del 1 al 5, se habla de una persona que murió antes por su pecado. Entonces, claro que sí podemos alterar el tiempo original, porque muchos dicen, no, Dios tiene sus tiempos y nada lo va a alterar. No, yo he conocido gente que sí lo ha alterado, que partió antes de tiempo por enfermedades que pudieron haberse evitado. Ya si te tocó porque el Señor así lo determinó, es otra cosa, ¿verdad? Ya si mira, tú te cuidaste y todo, y el Señor te llamó a su presencia, gloria a Dios, y como Pablo dijo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y no te afanes, pero que sea porque Él lo determinó.
no por causas que pudimos haber evitado, ¿verdad? Así que antes de pasar al último punto indirecto, no, sí, me falta el último, me quedan 5 minutos y estamos casi en el tiempo límite. Vamos a suponer que tienes todo el dinero del mundo para ser glotón sin que eso afecte tus finanzas, ¿verdad? Comer y comer y comer como si no hubiera mañana. Si no te cuidas hoy, el tiempo y la vida te van a pasar la factura, porque como ya lo vimos, te puedes llegar a enfermar y a largo plazo, ¿verdad? No solamente es el dinero que gastaste en la enfermedad que pudiste haber evitado en algunos casos, sino que muy probablemente, como te lo acabo de mencionar, puedes adelantar el tiempo de tu partida afectando a tu familia. Yo he conocido también a familias padeciendo crisis porque papá o mamá, debido a una imprudencia, tuvo un infarto que se pudo haber evitado, una enfermedad que se pudo haber evitado. Vuelvo a repetir, hay casos que ni modo, así tocó y confiamos en el Señor, pero no voy a tomar eso como pretexto para justificar aquello que pudo haber evitado. Entonces, si tú no te cuidas, tu familia va a cargar con la factura. Así que, hermanos, hermanas, si tu pareja a partir de hoy insiste en no cuidarse, te voy a dar un consejo que no va a parecer espiritual, pero es en serio. Mañana mismo contrátale el seguro de vida más caro que le puedas pagar. Voltea con tu familia y dile, tu cabeza tiene precio, doy en adelante. Porque ya si no te cuidas y los vas a afectar, al menos que en esta parte no les pese. Ay, pastor, pero dijiste que lo más importante que puede dejar de ser a Cristo. Sí, pero eso no es pretexto para adelantar tu partida y dejarles un montón de problemas. Y luego llegan las pobres hermanas llorando con los hijos. Hay hermanas viudas por causas ajenas a la voluntad del marido, y el Señor tendrá cuidado de ellas. Lo hemos visto. Pero ¿por qué estar jugando con fuego? ¿Y por qué tentar cuando la Biblia dice no tentarás al Señor tu Dios? Entonces lo más importante es dejarles a Cristo. Pero eso no es justificación para no tener dominio propio y empezar a afectar como una bola de nieve con todas estas consecuencias A, B y C a mi familia. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto y en vez de decir, esto no es espiritual, hermano, asumir nuestra responsabilidad y decidir cuidarnos por amor a nuestra familia. Concluyo con esto, porque aunque no te pasara nada y vivas muchos años, no solo se trata de la cantidad, se trata de la calidad. ¿Qué me obligó hace muchos años a cambiar hábitos? Ya ha habido altibajos, pero ya hubo una estabilidad a diferencia de antes. Que cuando tenía esta rodilla lastimada y como muchos la culpaba, un día me dolió tanto no poder cargar a mi hija de caballito a sus 5 años o 4 años. Pesaba menos de la mitad de ahorita. Y dije, yo no quiero ser este padre. Yo no quiero estarla viendo ahí en la banca tirada mientras ella corre como el 90% de los padres. Yo quiero jugar todo lo que ella juegue. Correr con ella, patinar, andar en bici. Que si Dios me lo permite, porque si algo pasa, ni modo, tendré que confiar en la soberanía de Dios. Pero en lo que a mí corresponde, yo voy a hacer todo lo posible por durarle todos los años posibles y con la mayor calidad de vida posible. Entonces, no solamente se trata de la cantidad, sino la calidad que estás dando. No tienes pila ni para jugar 20 minutos con tus hijos. No puedes jugar ni a las escondidas porque no cabes en ningún lado. Entonces, sé que no suena bonito, no suena espiritual, pero lo es. Porque a lo mejor puede parecer muy, no es materialista, pero ¿cómo es la apariencia nada más? No, es todo lo que esto desencadena. Porque si fuera la apariencia nada más, sería lo de menos. ¿Qué importa lo que piensen los demás? Pero no solamente es la apariencia, son todos los efectos secundarios de un mal cuidado físico derivado de una falta de dominio propio. Así que quedémonos con estos 3 puntos, y si en alguno tenemos que hacer una corrección, hoy hagámosla delante de Dios. Cierra tus ojos conmigo, vamos a orar y dile, Señor, te pido perdón si
he sido irresponsable en alguna de estas tres áreas, si he pecado, si te he ofendido a ti, si no he cuidado mi cuerpo, te pido perdón, Señor, si he malgastado en vicios, adicciones, y si no he tratado a mi esposa, a mi familia, como hijos tuyos, como hija tuya. Me arrepiento y te pido que me limpies con tu sangre, y clamo para que me des hoy en adelante una nueva oportunidad. Como Jacob, cuando venía de haberse transado a su hermano, pero se encontró contigo y luchó, y te dijo: solo bendíceme y dame mi pan y mi agua para el camino, y tú le diste tu bendición. Así como le diste a él esta segunda oportunidad y él la aprovechó, dile: Señor, ten misericordia de mí y dame hoy otra segunda oportunidad. Abre las ventanas de los cielos sobre mi vida, Señor, y favoréceme, prosperando lo que emprenda, prosperando mi negocio o mi trabajo. Si estás sin ninguno de ambos, dile: dame sabiduría para saber qué hacer, y que se abran las ventanas de los cielos, Señor, y si hay algún tipo de maldición, cese en el nombre de Jesús en este momento. Que tú reprendas toda plaga del enemigo que ha querido afectarnos, y podamos caminar ahora con cielos abiertos, con tu bendición. Asumiremos nuestra responsabilidad, y en lo que tengamos que tomar acciones las tomaremos desde hoy, porque no te culparemos de lo que nosotros provocamos. Tú eres Jehová Jireh, y eso no cambia. Buscaremos primeramente tu reino, tu gobierno, y eso implica hacer tu voluntad y tu justicia, y creemos que todo lo demás será añadido. Dios, yo oro por cada familia presente, que puedan ver tu bendición sobre sus vidas, tu favor, esa buena dádiva y ese don perfecto que Santiago 1 dice desciende de lo alto. Señor, que traigas un nuevo tiempo, que les ilumines y les des entendimiento y sabiduría a quienes no saben qué hacer, les des gracia a aquellos que están en algún trabajo, Señor. Ilumines a aquellos que están emprendiendo y puedan ver que tus promesas son fieles y verdaderas. Que todo afán, preocupación, miedo, estrés, ansiedad sea eliminado de sus vidas en el nombre de Jesús, y puedan descansar en ti, Padre, y no irse a ningún extremo, sino caminar en este equilibrio. Que en los tiempos difíciles, porque los sabrá, como ya quedó claro, tú les fortalezcas como a Pablo, Señor, y puedan mantener ese contentamiento y no se amarguen. Pero que esos tiempos difíciles sean porque así lo determinaste por una razón, y que todo aquello, Señor, que nosotros podamos evitar o pudimos haber evitado, hoy lo podamos corregir, Señor, y según tu promesa y tu palabra que dice que tu misericordia se renueva cada mañana, en esta mañana, Señor, que tu misericordia se renueva. Nos comprometemos contigo, al menos en estas tres áreas que nos has hablado, a seguir pidiendo tu dirección y sabiduría en oración para corregir lo que tengamos que corregir, y poder, Señor, seguir siendo testigos de tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles, y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo, y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones, y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación
del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.